Me senté en mi coche con el motor apagado. Tenía las manos temblando. A través de la cerca polvorienta del estacionamiento, podía ver a mis compañeros dentro del edificio. Ellos pensaban que yo me había ido a casa porque estaba enfermo, pero estaba a punto de descubrir algo que destruiría todo lo que creía sobre mi trabajo. Mi nombre es Klaus Weber, y estoy a punto de contarte la historia más loca de toda mi vida. Lo que vi en ese estacionamiento me cambió para siempre. No fue solo una cosa impactante, fueron 3 cosas, y cada una era peor que la anterior. ¿Y lo último que descubrí? Todavía tengo problemas para dormir por su culpa. Esto es lo que viene. Primero, te mostraré lo que mi jefe Matías hacía realmente cuando creía que nadie lo veía. Segundo, descubrirás el oscuro secreto que mi compañera Greta había ocultado durante 2 años. Y tercero, lo tercero involucra a todos en la oficina, y es tan retorcido que incluso ahora me pregunto si hice lo correcto. Pero antes de llegar a eso, tienes que entender algo importante. Esta no es solo una historia sobre atrapar a personas haciendo cosas malas. Es una historia sobre confianza, mentiras y el descubrimiento de que las personas que ves todos los días pueden ser completamente distintas de lo que crees. Nunca quise espiar a nadie, solo quería irme temprano a casa porque me sentía mal. Pero a veces, el universo tiene otros planes. A veces, estás destinado a ver la verdad incluso cuando no quieres. Déjame mostrarte exactamente cómo pasó y por qué, al final de esta historia, nunca volverás a ver tu lugar de trabajo de la misma manera. Trabajo en una pequeña empresa tecnológica en Múnich. Trabajaba allí. Más adelante entenderás por qué lo digo así. La empresa se llama TechFlow Systems. Hacemos software para hospitales. Cosas aburridas, ¿verdad? Eso siempre pensé. Trabajan allí unas 20 personas. Todos conocíamos los nombres de los demás. Celebrábamos cumpleaños juntos, teníamos almuerzos de equipo todos los viernes. Yo llevaba 3 años trabajando allí. Mi jefe, Matías, parecía un buen tipo. Tenía 45 años, el pelo gris y siempre llevaba la misma corbata azul. Recordaba los nombres de los hijos de todos. Traía donas los lunes. Mi amiga más cercana en el trabajo era Greta Hoffman. Su escritorio estaba junto al mío. Hablábamos de todo. Series, planes de fin de semana, su vecino molesto. Una vez me dijo que trabajar en TechFlow era como tener una segunda familia. También estaba Joseph, el chico de IT que arreglaba las computadoras de todos, y Heidi, de contabilidad, que siempre tenía caramelos en su escritorio. Y Wilhelm, el de ventas, que contaba chistes malos pero hacía reír a todos. Era un buen lugar para trabajar, o al menos eso creía yo. El día que cambió todo fue un martes de noviembre, frío y gris. Me desperté con un dolor de cabeza terrible, el estómago raro. Decidí ir igual al trabajo porque teníamos un plazo importante para un proyecto. Para la hora del almuerzo me sentía peor. La cabeza me latía. Fui con Matías y le dije, lo siento mucho, pero necesito irme a casa. Creo que me estoy enfermando. Matías pareció preocupado. Por supuesto, Klaus. Ve a casa y descansa. Aquí nos encargamos. Que te mejores. Tomé mi abrigo y mi maletín. Me despedí de Greta. Espero que te mejores, me gritó. Aquí viene la primera mini sorpresa. Al salir, escuché a Matías hablando por teléfono en su oficina. La puerta estaba entreabierta. Hablaba en voz baja, pero lo escuché decir, ya se va. Podemos empezar en 30 minutos. Eso fue raro. ¿Con quién hablaba? ¿Empezar qué? Pero mi cabeza dolía demasiado para pensar. Solo quería irme. Caminé hacia el estacionamiento. Es un lugar grande detrás del edificio, rodeado por una cerca metálica. Llegué a mi coche, un viejo Volkswagen azul. Puse mi maletín en el asiento trasero. Entonces me di cuenta de que había olvidado mi cargador del teléfono en mi escritorio. Necesitaba ese cargador. Mi teléfono estaba casi muerto. ¿Debía volver a entrar? Mi cabeza daba vueltas,
Pero sin mi cargador, el teléfono se apagaría y no podría llamar a nadie si necesitaba ayuda en casa. Decidí esperar unos minutos en el coche. Tal vez me sentiría mejor y podría volver a entrar rápidamente. Y fue ahí cuando noté algo extraño a través de la cerca. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Estaba sentado en mi coche esperando a que se me calmara el dolor de cabeza. El estacionamiento estaba vacío, excepto por otros 3 coches. A través de la cerca y las ventanas de la oficina podía ver el interior del edificio. Fue entonces cuando vi a Matías haciendo algo muy extraño. Caminaba por la oficina rápidamente, mirando a su alrededor como si estuviera revisando algo. Luego fue hacia mi escritorio. Mi escritorio. Se quedó allí un momento y luego abrió mi cajón superior. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Por qué mi jefe estaba revisando mi escritorio? Sacó unos papeles, los miró. Luego tomó su teléfono y empezó a fotografiar mis documentos. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Esto estaba pasando de verdad? Volvió a guardar los papeles. Luego fue al escritorio de Greta e hizo lo mismo. Abrió el cajón, miró documentos, tomó fotos con su teléfono. Me sentía enfermo y ya no era por el dolor de cabeza. ¿Qué estaba ocurriendo? Entonces sucedió algo aún más extraño. La puerta principal de la oficina se abrió y entraron 3 hombres con trajes oscuros. Nunca había visto a esos hombres antes. No eran empleados. No trabajaban en TechFlow. Matías los recibió con una gran sonrisa y apretones de manos. Todos entraron juntos a la sala de conferencias. A través de las paredes de vidrio podía verlos sentarse. Matías tenía un portátil abierto y les estaba mostrando algo en la pantalla. Debí haberme ido. Debí haber conducido hasta mi casa, pero algo me dijo que me quedara. Algo estaba muy mal. Moví mi coche a otro lugar del estacionamiento donde podía ver mejor, pero donde desde adentro no podrían verme fácilmente. Me estacioné detrás de una camioneta grande. Mi coche quedó oculto, pero aún podía observar el edificio. Durante 30 minutos, Matías y esos hombres desconocidos tuvieron una reunión. Revisaron documentos, hablaron seriamente. En un momento, uno de los hombres sacó un sobre grueso y se lo entregó a Matías. Dinero. Parecía mucho dinero. Matías tomó el sobre, lo abrió para mirar dentro y sonrió. Luego volvió a estrecharles la mano a los 3. Pero esto fue lo que me heló la sangre. Después de que los hombres se fueron, Matías fue hacia la caja fuerte de la oficina. Ahí guardamos documentos importantes y unidades de respaldo. Solo Matías y el dueño de la empresa, el señor Schneider, tenían la combinación. Matías abrió la caja fuerte. Sacó 3 USB, nuestros respaldos que contenían todo el software hospitalario en el que habíamos estado trabajando. Software que contenía información médica privada. Software por el que los hospitales pagaban mucho dinero. Puso las USB en su maletín. Luego cerró la caja fuerte y volvió a su escritorio como si nada hubiera pasado. Me quedé sentado en mi coche completamente en shock. Mi jefe acababa de vender información secreta de la empresa a desconocidos. Había revisado los escritorios de los empleados, había robado los discos de respaldo. Mi dolor de cabeza ya había desaparecido. Ya no pensaba en estar enfermo. Pensaba en lo que debía hacer. ¿Debía llamar a alguien? ¿Llamar a la policía? ¿Llamar al señor Schneider, el dueño de la empresa? Pero, ¿y si estaba equivocado? ¿Y si había una buena explicación? Decidí esperar y observar un poco más. Tal vez estaba malinterpretando lo que había visto. Fue entonces cuando ocurrió la segunda cosa loca. Vi a Greta regresar del almuerzo. Entró al edificio con su típico bolso marrón de comida, pero luego hizo algo extraño. Miró a su alrededor para asegurarse que nadie la veía. Luego fue al escritorio de Joseph, el de IT. Joseph no estaba ahí. Seguramente seguía en el almuerzo.
Greta abrió rápidamente el cajón del escritorio de Joseph. Sacó una libreta pequeña. Tomó su teléfono y fotografió cada página de la libreta. Luego la volvió a dejar exactamente en su lugar. ¿Qué estaba pasando? Primero mi jefe robaba información y ahora mi mejor amiga en el trabajo estaba tomando fotos del cuaderno privado de Joseph. Me sentía dentro de una película de espías, excepto que esto era real. Este era mi lugar de trabajo. Estas eran personas en las que confiaba. Greta volvió a mirar nerviosamente a su alrededor. Luego caminó rápido hacia el baño. Mi mente iba a 1000. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando todo esto? ¿Qué más me había perdido? ¿Había otras personas haciendo cosas extrañas también? Miré el reloj en el tablero de mi coche. Llevaba casi 1 hora en el estacionamiento. Mi esposo estaría preguntándose dónde estaba, pero no podía irme ahora. Tenía que saber qué más estaba sucediendo. Entonces recordé algo que lo hizo aún más confuso. Hace 2 semanas, el señor Schneider tuvo una reunión con todos. Nos dijo que la empresa le estaba yendo muy bien, mejor que nunca. Dijo que quizás pronto recibiríamos bonos. Pero, si a la empresa le estaba yendo tan bien, ¿por qué Macías estaba vendiendo nuestros secretos? ¿Por qué Greta estaba tomando fotos en secreto de libretas privadas? Nada tenía sentido. Pero si crees que esto es una locura, espera a escuchar lo que viene después. Decidí quedarme en mi coche el resto del día. Sé que suena extremo, pero tenía que conocer la verdad. Llamé a mi esposa y le dije que estaba trabajando hasta tarde en un proyecto de emergencia. Me sentí mal por mentir, pero ¿qué podía decir? ¿Estoy espiando a mis compañeros desde el estacionamiento? Alrededor de las 2 de la tarde ocurrió algo nuevo. Wilhelm, el chico de ventas, salió del edificio. Se subió a su coche y se fue. Eso era normal. La gente de ventas salía a menudo para reuniones con clientes. Pero 15 minutos después, vi que su coche regresó. Se estacionó en la esquina más alejada del lote. No salió del coche. Simplemente se quedó ahí, hablando por teléfono. Podía verlo a través del parabrisas. Parecía alterado. Movía las manos mientras hablaba. Su cara estaba roja. Después de 20 minutos, un Mercedes negro entró al estacionamiento. Bajó una mujer. Vestía ropa cara. Y llevaba un maletín. Caminó hasta el coche de Wilhelm. Y se metió en el asiento del pasajero. Hablaron durante casi 1 hora. No podía escuchar lo que decían, pero podía verlos. La mujer le mostraba papeles a Wilhelm. Él los miraba y negaba con la cabeza. Ella señalaba los documentos y parecía molesta. Wilhelm se cubrió la quela con las manos como si estuviera muy estresado. Finalmente, Wilhelm sacó su billetera. Le entregó a la mujer lo que parecían ser tarjetas de crédito. Ella las tomó, dijo algo más y luego salió del coche. Se fue manejando su Mercedes. Wilhelm se quedó solo en su coche 10 minutos más. Luego, se fue de nuevo. ¿De qué trataba todo eso? ¿Quién era esa mujer? Empezaba a darme cuenta de que todos en TechFlow tenían secretos. Secretos grandes. Alrededor de las 3 de la tarde, pasaron más cosas extrañas. Heidi, la mujer de contabilidad, salió del edificio. Miró cuidadosamente a su alrededor. Luego caminó hacia el contenedor detrás del edificio. Llevaba una caja de cartón. Abrió el contenedor y tiró la caja dentro. Pero antes de hacerlo, vi lo que había dentro. Montones y montones de papeles. Documentos. Archivos. Cerró la capa y volvió rápidamente al edificio. ¿Por qué estaba tirando documentos de la empresa? Nosotros teníamos un servicio de trituración que venía cada semana para destruir papeles sensibles. Nunca tirábamos documentos importantes a la basura normal, a menos que quisieras que alguien específico los encontrara allí. Empezaba a haber un patrón.
Todos estaban haciendo cosas a escondidas. Todos estaban ocultando algo. Luego Joseph, el chico de Haití, salió afuera. Encendió un cigarrillo y se apoyó en la pared del edificio. Sacó su teléfono e hizo una llamada. Bajé la ventanilla del coche apenas un poco. El estacionamiento estaba en silencio. Tal vez podría escuchar algo. Joseph habló en voz baja, pero alcancé a escuchar algunas palabras. ¿Los archivos están listos? Sí. ¿Para el viernes? El nuevo sistema cubrirá nuestros rastros. Nadie lo sabrá. Se me cayó el estómago. ¿Joseph era el de Haití? Controlaba todos nuestros sistemas informáticos. Si él estaba cubriendo rastros, significaba que algo digital estaba siendo ocultado. De repente, todo encajó en mi cabeza como un rompecabezas horrible. Matías estaba vendiendo secretos de la empresa a externos. Greta estaba fotografiando información privada. Wilhelm tenía reuniones secretas y entregaba sus tarjetas de crédito. Heidi estaba tirando documentos. Y Joseph estaba encubriendo las huellas digitales. Todos estaban trabajando juntos. Esto no era solo una persona haciendo algo malo. Esto era todos. Esto era un plan grande. ¿Pero qué plan? ¿Qué estaban haciendo todos? Pensé en el software hospitalario que hacíamos. Contenía información de pacientes, historias clínicas, datos privados. Ese tipo de información valía mucho dinero para la gente equivocada. ¿Estaban robando información de pacientes? ¿La estaban vendiendo? Me sentí enfermo otra vez. Pero esta vez no por el dolor de cabeza. Me sentí enfermo porque me di cuenta de que trabajaba para criminales. Mis amigos eran criminales. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo todo esto? ¿Meses? ¿Años? Y aquí está la pregunta más aterradora. ¿Era yo el único que no sabía? ¿Todos estaban involucrados excepto yo? Pensé en todas las veces que Greta había sido tan amable conmigo. ¿Era falso? ¿Solo me mantenía cerca para asegurarse de que no descubriera nada? Pensé en los almuerzos de equipo y celebraciones de cumpleaños. ¿Eran solo formas de mantener la apariencia de una empresa normal? Alrededor de las 4:30 de la tarde, vi algo que confirmó mis peores farones. Un coche de policía pasó lentamente frente al edificio. No se detuvo. Solo pasó lento, como si estuviera observando. Luego, otro coche de policía hizo lo mismo 30 minutos después. La policía ya estaba vigilando TechFlow. Ya sabían que algo estaba mal. Lo cual significa que esto era mucho más grande de lo que pensaba. Esto no era solo robo de información. Esto era crimen serio. Crimen federal. Me di cuenta de que estaba en peligro. Si la policía estaba investigando la empresa y todos en la empresa estaban involucrados, entonces podrían considerarme involucrado a mí también. Aunque no supiera nada. Aunque fuera inocente. Necesitaba pruebas. Necesitaba evidencia de que no era parte de esto. Saqué mi teléfono. Por suerte todavía tenía un poco de batería. Empecé a tomar fotos a través de la cerca. Fotos del edificio. Fotos de los coches de la gente. Tomé notas de todo lo que había visto. Las horas, las personas, las reuniones extrañas. Todo. Luego esperé la última pieza del rompecabezas. Porque sabía que tenía que haber algo más. Esta conspiración era demasiado grande y demasiado organizada. Tenía que haber un líder. Una persona principal dirigiendo todo. Y tenía un sentimiento terrible de que sabía quién era. Esto nos lleva al descubrimiento más impactante de todos. A las 5 en punto, la mayoría de los empleados comenzaron a salir por el día. Los vi caminar hacia sus autos. Greta, Joseph, Heidi, Wilhelm, todos se fueron. Se despidieron como si fuera un día normal. Como si no fueran todos criminales. Pero Matías se quedó dentro. Las luces de su oficina seguían encendidas. Esperé en mi coche. El sol se estaba poniendo. El estacionamiento se oscurecía. Encendí la calefacción porque estaba empezando a hacer frío,
pero dejé las luces apagadas para que nadie me viera. A las 6, un auto negro y elegante entró en el estacionamiento, un BMW con ventanas polarizadas. El auto se estacionó justo frente a la entrada del edificio. Se abrió la puerta del conductor, y de él salió el señor Snyder, el dueño de TechFlow, el jefe de mi jefe, la persona que fundó la empresa. Pero no venía solo. La puerta del pasajero se abrió y salió un hombre, alto, delgado, con un traje caro. Parecía un abogado o un empresario. Ambos entraron en el edificio. A través de las ventanas los vi ir directamente a la oficina de Matías. Los tres se sentaron. Matías sacó las memorias USB de su maletín, las mismas que había tomado de la caja fuerte más temprano. Se las entregó al señor Snyder. El señor Snyder las examinó, asintió y las guardó en su propio maletín. Entonces el hombre del traje sacó una computadora portátil. La abrió y les mostró algo en la pantalla, tanto a Matías como al señor Snyder. Lo miraron juntos. Sonreían. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a reventar. El señor Snyder era el líder. El dueño de la empresa estaba dirigiendo toda la operación criminal. Matías no era el principal villano, solo seguía órdenes. Todos lo hacían. Pero aún empeoró. Mucho más. Los observé hablar durante 30 minutos. Luego el señor Snyder se levantó y hizo una llamada telefónica. Miraba una lista mientras hablaba. Después de colgar, hizo otra llamada. Y otra. Estaba llamando a alguien, a varias personas. 10 minutos después, los autos empezaron a llegar. Uno tras otro. Entraron al estacionamiento. Conté 7 autos en total. La gente salió de ellos. Reconocí a algunos. Eran empresarios de otras compañías en Múnich. Personas que había visto en conferencias tecnológicas. Gente respetable, con buena reputación. Todos entraron en el edificio y se reunieron en la sala de conferencias, la misma sala donde Matías se había reunido con esos 3 hombres de traje antes. Esto ya no se trataba solo de TechFlow, era algo más grande. Una red de personas, varias empresas, muchos criminales trabajando juntos. Saqué mi teléfono y seguí tomando fotos. Mis manos temblaban tanto que algunas salieron borrosas, pero lo intenté de todos modos. A través de las ventanas de la sala de conferencias, vi al señor Snyder en la cabecera de la mesa. Estaba dando una presentación. Señalaba cosas en una pantalla. Los demás asentían. Se veían plecidos. En un momento, el señor Snyder sacó un documento y lo pasó alrededor de la mesa. Cada persona lo firmó. Un contrato. Estaban firmando algún tipo de contrato. Y entonces ocurrió lo más impactante. El señor Snyder abrió nuevamente su maletín, sacó las memorias USB, las copias de seguridad de nuestra empresa con toda la información de los pacientes de los hospitales, las levantó y dijo algo. No pude escuchar las palabras, pero sí ver la reacción de todos. Se veían emocionados, felices, como si acabaran de ganar un premio. Luego, repartió las memorias USB, una para cada persona en la mesa. Estaban distribuyendo datos médicos robados, historias clínicas, información privada de personas enfermas, datos que por ley debían estar protegidos, y se los estaban dando a desconocidos, probablemente para venderlos o usarlos para robo de identidad o fraudes de seguros. Sentí que iba a vomitar. No eran solo criminales, eran monstruos. Estaban dañando a personas inocentes, personas enfermas en hospitales, por dinero. Pensé en mi madre. El año pasado había estado en el hospital. Su información probablemente estaba en una de nuestras bases de datos. ¿Su información privada estaba siendo vendida ahora? ¿Estaban robándole a ella también? La rabia reemplazó mi miedo. Tenía que detener esto. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Yo era solo una persona. Ellos eran muchos y eran personas poderosas, con dinero y contactos. Si iba ahora a la policía, ¿qué iba a decir? ¿Estuve espiando a mis compañeros desde el estacionamiento?
¿Me creerían? Necesitaba más pruebas, necesitaba algo sólido. La reunión continuó durante otra hora. Finalmente la gente empezó a irse. Le daban la mano al señor Snyder. Reían, se daban palmadas en la espalda como viejos amigos. Uno tras otro, sus autos se marcharon. Al final, solo quedaron el señor Snyder, Matías y el hombre de traje. Hablaron unos minutos más, luego el hombre de traje se fue. El señor Snyder y Matías se quedaron en la oficina. Los vi a través de la ventana. Estaban celebrando. Matías abrió una botella de champán que había en la cocina de la oficina. Sirvieron copas y brindaron. Acababan de vender datos médicos robados y estaban celebrándolo. Ahí tomé mi decisión. Iba a destruirlos. A todos. No me importaba lo que hiciera. Estas personas habían traicionado a todos, sus empleados, sus clientes, los pacientes cuyas vidas habían invadido. Tenían que ser detenidos. Pero necesitaba un plan. Un plan inteligente. Pensé en todo lo que había visto ese día. Tenía fotos en mi teléfono, tenía notas, pero ¿era suficiente? No lo sabía. Entonces recordé algo importante. Joseph había dicho por teléfono, el nuevo sistema cubrirá nuestras huellas. Eso significaba que había un sistema nuevo, algo que ocultaría pruebas, algo que haría imposible demostrar lo que habían hecho. Si Joseph iba a activar ese sistema, tenía que actuar rápido, quizás esta misma noche, quizás mañana. No tenía mucho tiempo. Miré el reloj, eran casi las 8 de la noche. Había estado en ese estacionamiento por más de 8 horas. Tenía frío. Tenía hambre. Tenía miedo. Pero también tenía información que podía detener a personas malas de dañar a víctimas inocentes. Encendí mi auto. Era hora de irse. Pero no a casa. Me dirigí a la estación de policía. Mientras salía del estacionamiento de TechFlow, miré por última vez por el retrovisor. Las luces del edificio seguían encendidas. El señor Snyder y Matías seguían adentro, probablemente planeando su próximo crimen. No tenían idea de que lo había visto todo. No tenían idea de que su plan perfecto estaba a punto de desmoronarse. Porque a veces, el universo te pone en el lugar correcto en el momento correcto. A veces estás destinado a ver la verdad. Incluso cuando realmente desearías no haberla visto. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? Conduje directamente a la comisaría esa noche. Mis manos aún temblaban cuando crucé las puertas. El oficial en la recepción parecía cansado. Era tarde. Me preguntó qué necesitaba. Dije, necesito reportar un crimen grave. Varias empresas están robando datos médicos de pacientes. Tengo pruebas. Sus ojos se abrieron de golpe. De inmediato llamó a un detective. La detective Hartman bajó a verme. Era una mujer de unos 40 años, de aspecto serio con el cabello corto y negro. Me llevó a una sala privada. Le conté todo, cada detalle de todo el día. Le mostré las fotos en mi teléfono. Le di nombres, fechas, horarios, matrículas de los autos en el estacionamiento. Ella escuchó con atención. Tomó notas. No me interrumpió. Cuando terminé, se quedó callada unos segundos. Luego dijo algo que me dejó helado. Llevamos 3 meses investigando a TechFlow. 3 meses. La policía había estado vigilando a la empresa durante 3 meses. Pero, continuó, no teníamos suficiente evidencia todavía. Sabíamos que algo estaba mal, pero no podíamos probarlo. No sabíamos acerca de la red de otras empresas. No sabíamos acerca de las memorias USB. Usted nos ha dado exactamente lo que necesitábamos. Me explicó que varios hospitales habían notado cosas extrañas en sus sistemas. Datos de pacientes habían sido accesados cuando no debían. Información había sido copiada. Pero no podían descubrir cómo sucedía. Todos esos hospitales usaban el software de TechFlow. Así que la policía comenzó a investigar. Pero el señor Schneider y su gente eran listos. Cubrían muy bien sus huellas. Hasta ahora.
La detective Hartman dijo que mi información era crucial. Con lo que les había dado, podían obtener órdenes judiciales, podían allanar la oficina, podían arrestar a todos los implicados. Probablemente salvó a miles de personas del robo de identidad, me dijo. Quizá más. Esta red criminal estaba planeando vender los datos médicos a compradores internacionales. Una vez que esa información saliera de Alemania, nunca la recuperaríamos. Me pidió que hiciera una declaración oficial. Lo hice. Me tomó 3 horas escribir todo y firmar los documentos. Luego dijo algo que me asustó. Debe tener cuidado. Estas personas son peligrosas. Cuando se den cuenta de lo que ha pasado, podrían ir tras usted. Vamos a arrestarlos mañana por la mañana, pero hasta entonces debe quedarse en un lugar seguro. No había pensado en eso. Estaba tan enfocado en denunciar el crimen que no pensé en mi propia seguridad. Llamé a mi esposa desde la comisaría. Le conté todo. Estaba impactada y asustada, pero lo entendió. Decidimos irnos a casa de su hermana en Stuttgart por unos días solo para estar seguros. A la mañana siguiente, la policía llamó TechFlow. Arrestaron al señor Schneider en su casa a las 6 de la mañana. Arrestaron a Matías en su apartamento. Arrestaron a Greta, Joseph, Heidi y Wilhelm. Arrestaron también a las 7 personas que estuvieron en la reunión la noche anterior. 16 personas en total fueron arrestadas ese día. La policía confiscó computadoras, archivos, memorias USB, todo. Encontraron evidencia de crímenes de 5 años atrás. 5 años robando datos de pacientes y vendiéndolos a criminales. Las noticias inundaron la televisión. Desmantelan mes masiva de robo de datos médicos. Dueño de empresa tecnológica arrestado por fraude. Mi nombre no apareció. Gracias a Dios. La policía me mantuvo en el anonimato por mi seguridad. Las noticias solo decían que un empleado preocupado había reportado el crimen. Pero mi vida cambió para siempre de todas formas. TechFlow cerró inmediatamente. Todos perdieron su empleo, incluso aquellas pocas personas que probablemente no estaban involucradas en los crímenes. La empresa estaba acabada. Tuve que buscar un nuevo empleo, pero ¿cómo explicas a futuros empleadores que tu última empresa era una organización criminal? Aunque yo no estuviera implicado, aún así quedaba mal en mi currículum. Tardé 4 meses en encontrar otro empleo, y cuando lo conseguí, el nuevo empleador tenía muchas preguntas. Necesitaban estar seguros de que realmente no había participado en los crímenes. Esto es lo que aprendí de esta experiencia. ¿Y por qué importa para todos? Primero, nunca conoces realmente a las personas con las que trabajas. Greta era mi amiga. Yo confiaba en ella. Hablábamos todos los días, pero todo ese tiempo robaba información. Me mentía en la cara cada día durante años. Esa es una elección dura. Te hace cuestionarlo todo. ¿Puedes confiar en alguien? ¿Debes hacerlo? Creo que sí. Aún debes confiar en las personas, pero también debes prestar atención. Notar cuando algo no encaja. Notar cuando alguien actúa raro. No ignores las señales solo porque quieres creer que todos son buenos. Segundo, cuando ves algo malo, tienes que hablar. Aunque dé miedo, aunque no estés seguro. Casi no fui a la policía esa noche. Casi me convencí de que quizá estaba equivocado, de que tal vez había una explicación, de que no era asunto mío. Pero si no hubiera hablado, miles de personas habrían tenido su información médica robada. Personas habrían sido dañadas. Tal vez tu información habría sido robada. Cuando eres testigo de un crimen, tienes la responsabilidad de actuar. Tercero, los grandes crímenes no ocurren de un día para otro. Crecen, se desarrollan poco a poco. TechFlow no se convirtió de repente en una organización criminal. Pasó gradualmente. Primero, alguien hizo algo pequeño y malo. Luego otro hizo algo un poco peor. Luego eso se volvió normal. Luego se volvió organizado. Así funciona la corrupción. Empieza pequeña y crece. En cualquier ambiente laboral debes vigilar esto. Cuando veas pequeñas cosas poco éticas, deténlas inmediatamente, porque las pequeñas cosas malas llevan a cosas grandes y terribles. Cuarto, las personas pueden sorprenderte, para bien y para mal.
Nunca pensé que el señor Schneider pudiera ser criminal. Parecía respetable. Donaba a organizaciones benéficas, hacía voluntariado en una escuela, pero las buenas acciones en público no siempre significan buenas acciones en privado. Por el otro lado, la detective Hartman y la policía trabajaron durante meses para atrapar a esos criminales. Se preocuparon por proteger a la gente. Ellos fueron los héroes de esta historia. No puedes juzgar a las personas por las apariencias. Debes juzgarlas por sus acciones reales. Finalmente, denunciar tiene un costo, pero vale la pena. Perdí mi job, tuve dificultades para encontrar otro. Algunas personas en la industria no querían contratarme porque pensaban que podría causar problemas informando cosas a las autoridades. Eso es frustrante. No es justo, pero lo volvería a hacer. Porque hacer lo correcto es más importante que tener una vida fácil. El juicio ocurrió 9 meses después. Los 16 fueron declarados culpables. El señor Schneider recibió 12 años de prisión, Matías 8, los demás entre 3 y 6 años cada uno. También tuvieron que pagar millones de euros en multas y compensaciones a los hospitales y a los pacientes cuyos datos robaron. Se hizo justicia. Pero la historia no termina ahí. El impacto de lo ocurrido continuó por años. Muchos hospitales tuvieron que gastar enormes cantidades de dinero en mejorar sus sistemas de seguridad. Tuvieron que notificar a los pacientes que sus datos pudieron haber sido comprometidos. Algunos pacientes fueron víctimas de robo de identidad incluso después de que los criminales fueran arrestados, porque la información robada ya estaba circulando. 3 hospitales enfrentaron demandas de pacientes afectados. 2 hospitales tuvieron que cerrar porque no podían costear las mejoras ni los gastos legales. Las personas con las que trabajé en TechFlow, los inocentes que no sabían nada, también tuvieron dificultades para encontrar trabajo. Igual que yo, la reputación de la empresa nos destruyó a todos. Mi amigo Wilhelm, o la persona que creía que era mi amigo, finalmente supe que estaba siendo chantajeado. Aquella mujer del Mercedes era una usurera. Wilhelm tenía deudas de juego. Los criminales de TechFlow lo habían descubierto y lo obligaron a ayudarles amenazando con contarle todo a su esposa si se negaba. Así que incluso algunos de los malos eran víctimas también. Por eso el crimen perjudica a todos, no solo a las víctimas directas. Antes de terminar, hay una última cosa que necesitas saber. 6 meses después de los arrestos, recibí una carta por correo. Era de Herr Schneider. La escribía desde la prisión. Me temblaron las manos al abrirla. ¿Qué podía tener que decirme? La carta estaba escrita a mano, 2 páginas completas. Nunca olvidaré lo que decía. Comenzó diciendo que no me culpaba por denunciarlo. Dijo que hice lo que pensé que era correcto. Luego escribió algo impactante. No se suponía que te quedaras ese día. Lo teníamos todo planeado. Íbamos a culparte de todo. Leí esas palabras 3 veces. No podía creerlo. Explicó que toda la operación criminal estaba a punto de ser descubierta. La policía se estaba acercando demasiado. Así que habían decidido crear un chivo expiatorio. Alguien a quien culpar de todo. Me habían elegido a mí. Aquel día en que me fui a casa enfermo, no fue un accidente. Matías había estado poniendo pequeñas cantidades de veneno en mi café durante una semana. No lo suficiente para hacerme daño de verdad, pero sí para hacerme sentir enfermo. Querían que me fuera temprano ese día. Mientras yo no estuviera, iban a plantar pruebas en mi computadora, correos falsos, transferencias de archivos falsas. Iban a hacer que pareciera que yo era el cerebro detrás de todo. Cuando la policía llegara, descubrirían que yo había estado robando datos y vendiéndolos. Todos los demás fingirían estar sorprendidos. Dirían que no sabían nada. Me echarían la culpa de todo. Yo habría terminado en prisión. Mi vida habría sido destruida. Y los verdaderos criminales habrían continuado con su operación. Pero ese día no me fui. No del todo.
Me quedé en el estacionamiento y lo vi todo. Por pura casualidad, o quizá destino, me salvé y los atrapé a ellos. Herr Schneider escribió: El universo tiene un extraño sentido del humor. La única persona a la que intentamos destruir se convirtió en la persona que nos destruyó. Quizá eso es justicia. Terminó la carta pidiendo disculpas. Dijo que sabía que la disculpa no importaba y no arreglaba nada, pero quería que supiera que entendía que lo que había hecho estaba mal. Nunca respondí a esa carta. ¿Qué podía decir? ¿Gracias por disculparte por intentar arruinar mi vida? Pero esa carta me enseñó algo importante. El mal no siempre es obvio. Herr Schneider parecía una persona normal. Tenía familia, tenía amigos, iba a la iglesia los domingos, pero estaba dispuesto a destruir a una persona inocente para salvarse a sí mismo. Ese es el tipo de mal más aterrador. El que parece normal. El que te sonríe. El que trae donas los lunes por la mañana. Hoy, 3 años después, trabajo en otra empresa tecnológica, una buena empresa con gente honesta. Al menos, creo que son honestos. He aprendido a ser más cuidadoso, más observador. Aún pienso en aquel día en el estacionamiento. Ese martes de noviembre en el que me sentía enfermo y me fui temprano, pero en realidad no me fui. Si hubiera ido directamente a casa, toda mi vida sería diferente ahora. Probablemente estaría en prisión por crímenes que no cometí. Mi esposa me habría dejado. Mi familia habría sido destruida. En cambio, estoy libre, estoy a salvo, y ayudé a meter a verdaderos criminales en prisión. Pero esto es lo que quiero que entiendas. Esto podría pasarle a cualquiera. Podrías estar trabajando con criminales ahora mismo y no saberlo. Tu jefe podría ser corrupto. Tus compañeros podrían estar mintiendo. Tu empresa podría estar haciendo cosas ilegales a puertas cerradas. Entonces, ¿qué deberías hacer? Presta atención. Nota cuando algo no tiene sentido. Haz preguntas cuando algo parezca extraño. Confía en tus instintos. Si algo se siente mal, probablemente es de mal. Y lo más importante, ten el valor de actuar cuando descubras la verdad. Incluso cuando sea difícil. Incluso cuando tengas miedo. Porque aquel día en el estacionamiento me enseñó algo crucial. A veces, las decisiones más pequeñas tienen las consecuencias más grandes. Decidí esperar unos minutos más en mi coche porque necesitaba un cargador. Esa pequeña decisión lo cambió todo. ¿Qué pequeña decisión tomarás hoy que podría cambiarlo todo mañana? A veces, paso en coche frente al viejo edificio de TechFlow. Ahora está vacío. Las ventanas están oscuras. Hay un cartel de "Se vende" afuera. Cada vez que lo veo, recuerdo aquel día. El día que fingí irme temprano del trabajo, pero observé desde el estacionamiento. El día que vi la verdad sobre personas en las que confiaba. El día que aprendí que el mal no siempre es obvio. El mal que te sonríe. El día que aprendí que los héroes no son personas con superpoderes. Son personas comunes que hacen lo correcto cuando más importa. No soy un héroe. Soy alguien que estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto, y tomó la decisión correcta. Tú podrías ser esa persona también. Quizá ya lo eres, y aún no lo sabes. Así que mantente alerta, mantente honesto, y cuando veas algo mal, encuentra el valor para hablar. Porque en algún lugar, la vida de alguien podría depender de que hagas exactamente lo que yo hice ese día en el estacionamiento. Alguien podría necesitar que seas valiente cuando sea más fácil mirar hacia otro lado. Alguien podría necesitar que elijas la verdad sobre la comodidad. Y cuando llegue ese momento, espero que recuerdes mi historia. Espero que recuerdes a Klaus Weber, el hombre que se enfermó, se quedó en un estacionamiento
y accidentalmente salvó a miles de personas. Espero que recuerdes que una sola persona realmente puede marcar la diferencia. Incluso cuando estás solamente sentado en un viejo Volkswagen Blue, mirando a través de una cerca de alambre, con dolor de cabeza y una batería de teléfono a punto de morir.